Muchas veces en una misma iglesia, personas que llegan a la casa de Dios y llegan con la mentalidad: voy a la iglesia por ver a la noviecita, a la muchachita, voy a la iglesia por impresionar o agradar a este, aquel o aquella. Gente que ha perdido el temor a Dios en su corazón. ¿Cuánta falta hace que haya gente que diga: moriré orando, pero moriré con las botas puestas, clamando a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, pero la comunión íntima de Jehová es con los que le temen? Hombres y mujeres de oración necesita a Dios, porque el hombre y la mujer de oración cambia aún un foso de leones. Un hombre de oración tiene poder y autoridad para cambiar hasta un foso de leones. Aleluya. Muy bien, pero en el libro de Salmos capítulo 25, tanto en la noche del miércoles 31 de diciembre como el viernes anterior, miramos en el versículo 14 de este pasaje de la palabra de Dios, una escritura del salmista David, donde la palabra del Señor dice en el capítulo 14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y hablábamos el viernes anterior principalmente sobre esa segunda parte de los que le temen y que a ellos Dios hará conocer su pacto. Pero esta noche quiero tomar unos minutos, tal vez no será mucho tiempo, pero quiero tomar unos minutos, amada iglesia, para que nos concienticemos. Si sabemos que esa comunión íntima de Dios es con los que le temen a Él, con mujeres y hombres que tienen temor a Dios en su corazón. Algo que hace mucha falta en el mundo de hoy. El mundo de hoy tiene mucho entretenimiento, tiene mucha diversión, hay mucho trabajo en el mundo de hoy también, hay mucha tecnología. Las comunicaciones se han desarrollado de una manera increíble, inesperadamente, inimaginable. Hace solo unos años era inimaginable cómo este mundo y tanta tecnología se iría a desarrollar. Pero en este mundo de hoy, amada iglesia, hace falta algo que la Biblia está mostrándonos aquí, y es el temor hacia Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Aún en medio del pueblo llamado cristiano se ha perdido el temor a Dios. Ese temor que antes mujeres y hombres sentían de respeto hacia Dios. Es más, el pueblo hebreo, los historiadores judíos nos dicen que el pueblo hebreo ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre de Jehová Dios, por temor a Dios, por respeto hacia Dios. Ellos consideraban que era tan sagrado el nombre de Dios que decirlo, mencionarlo, no estaba bien, porque sus labios no eran tan santos, su boca no era tan pura para mencionar el nombre de Dios. Y estaban conscientes de lo que Dios estableció en uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hoy en día hay una gran ausencia de temor hacia Dios. Se ha perdido el respeto a las cosas sagradas de Dios. Hoy hasta hacen chistes y bromas con el nombre de Dios, hermano, con el nombre de Cristo Jesús. Hoy en las redes sociales hay cualquier cantidad de bromas y memes que la gente hace con la figura como si fuera del mismo Señor Jesucristo. Usted sabe que hay una idea, una imagen de la gente de quién es Jesús, o de la forma, la figura de Jesús, y no se respeta eso. Hoy se han hecho películas inclusive donde muestran a Jesús de Nazaret como si tuviera
alguna relación con María Magdalena. Otros incluso hasta llegar a mostrar pensamientos, ideas de homosexualismo entre los discípulos del Señor Jesucristo. Mentes corruptas, hermanos, mentes sucias, gente sin el más mínimo temor a Dios. Pero esta palabra nos dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y eso tiene que movernos a nosotros a sentir una gran responsabilidad de tener temor a Dios, amada iglesia. De que el temor a Dios esté en nuestro corazón. A mí me duele que a veces gente que ha conocido a Dios de hace muchos años, personas que conocieron de Jesucristo desde la niñez, gente que escuchó el evangelio porque vivían en un hogar cristiano, porque papá y mamá eran cristianos, o por lo menos uno de los dos. Personas que fueron llevados desde niños a una iglesia cristiana y escucharon el mensaje y escucharon la Biblia y han oído por años la Biblia, la palabra de Dios. Al pasar los años, en lugar de tener una conciencia y un corazón más sensible a Dios, más entregado a Dios, más dado a Dios, qué vergüenza que al pasar los años tienen un corazón más endurecido, como una roca, empedrecido, seco, rebelde hacia Dios y ya sin sentir nada por la palabra bendita que tuvieron la oportunidad de escuchar cuando eran niños, desde cuando eran pequeños. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque se pierde el temor al Dios del cielo, se pierde el respeto y el temor a Dios. Muchas veces en una misma iglesia, personas que llegan a la casa de Dios y llegan con la mentalidad: voy a la iglesia por ver a la noviecita, a la muchachita, voy a la iglesia por ver al jovencito, voy a la iglesia por impresionar o agradar a este, aquel o aquella. Gente que ha perdido el temor a Dios en su corazón y no respetan la casa de Dios para vivir y venir y tener una actitud sin el más mínimo temor al Dios que merece tanto respeto, que hizo el cielo y la tierra y que debemos respetarlo por el amor que nos ha mostrado, que dice la Biblia entregó a su hijo a morir en una cruz por todos los que estamos aquí. A su nombre sea la gloria. Porque el respeto es algo que se gana, amada iglesia. El respeto es algo que se gana. Usted no puede exigir respeto si no se lo gana. Un padre no puede exigir respeto a sus hijos si no se ha ganado la autoridad y el respeto de esos hijos. Yo vi en Colombia un hombre fumando, echando humo como un barco y regañando al hijo que no fumara, hermano. Y el papá parecía un barco, esos barcos en alta mar echando humo. Entonces, no puedes ganarte el respeto. El respeto, repito, es algo que se gana. Y el Dios que nos creó nos demostró tanto que ganaban para ganar nuestro respeto, que dio a su Hijo único. Esa demostración de amor de Dios hacia nosotros es una causa más que suficiente para que usted y yo seamos temerosos de Él y tengamos respeto a Él. Porque si hay alguna manera de que alguien gana nuestro respeto es cuando nos demuestra su amor hacia nosotros. Porque es obvio respetar a una madre, porque es normal en la conciencia de la sociedad de cualquier lugar el respeto a una madre. Porque cuando un muchachito levanta su mano, levanta su voz contra mamá, le decimos: se te va a paralizar esa mano, vas a quedar mudo. Casi damos una maldición a ese muchacho, a esa muchacha, porque es algo de simple sentido común, que a mamá hay que respetarla. ¿Por qué? Porque fue la persona que nos tuvo en un vientre durante muchos meses, que nos dio a luz, y no solo eso, sino que por años después nos cuidó, nos alimentó, nos protegió, se trasnochó, desveló en las noches por cuidarnos. Y esa demostración de amor es más que suficiente para que toda hija, todo hijo respete a la madre que Dios le ha concedido en esta tierra.
Demostrar amor es una de las formas más efectivas para ganar el respeto de los demás. Cuando alguien demuestra amor, es obvio que va a ganarse el respeto de los demás. Pues quiero decirte, nadie ha mostrado más amor que el Dios que entregó a su único hijo a morir en una cruz, a derramar su sangre y a dar su vida por nosotros. ¿Acaso puede haber mayor demostración de amor? Por eso dice el versículo quizás más conocido de la Biblia: de tal manera amó Dios al hombre que dio a su hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero es una triste realidad que la humanidad ha perdido el temor a Dios. Ha perdido el temor a Dios. Y aún, hermanos, insisto, ya lo dije y lo repito, dentro de la iglesia de Dios se ha perdido el temor a las cosas de Dios. He ido a predicar a iglesias con dolor y tristeza donde jovencitos son totalmente indiferentes a la predicación de la palabra de Dios. Donde jóvenes están totalmente indiferentes, no respetan, jugando con el de al lado, riéndose, burlándose, sin respeto. No a una persona, no a un púlpito, no a un altar de piedra, de madera, de concreto, sino al poder de esta palabra que fue dada por el que creó todas las cosas. A su nombre gloria. Y a él debemos respetarle. Aleluya. Pero una de las causas que veo que hace que se pierda ese temor a Dios es por la pérdida de la oración que ha habido dentro del pueblo de Dios. La falta de oración hace que se pierda el temor hacia Dios. Jovencitos, niños que crecen hijos de papá y mamá cristianos. Vi con dolor en mi país hijos de pastores, de predicadores, hombres que admiré, ministros de Dios, que uno decía: qué persona usada por Dios, quisiera ser como ese hombre, predica la palabra, como ese ministro sirve a Dios, quisiera yo ser. Sin embargo, sus hijos, que crecieron en un hogar oyendo Biblia todos los días, yendo a una iglesia, crecen sin tener temor y respeto hacia Dios. Y eso se sigue viendo todavía. Todavía se ve que hay padres que buscan a Dios y los hijos están allí como a la fuerza, como que porque mamá me lleva, papá me lleva, como esperando tan pronto tenga 18, vuelo de aquí como un pajarito, me voy y ya voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sabe por qué muchos niños en este país tienen la mentalidad de que a lo que termine high school o a lo que llegue a los 18 me voy de casa? Porque en el corazón ya tienen metido el veneno de voy a hacer lo que yo quiera. Porque si hay algo que tristemente ha inducido las escuelas de los Estados Unidos, es que tú puedes hacer lo que quieras, haz lo que tú desees, no hagas lo que te obliguen, no hagas lo que te manden, no sigas normas, no cumplas reglas. ¿Sabe usted que hay escuelas donde los maestros parecen esclavos de los alumnos? Hay escuelas donde los maestros ya no tienen ninguna autoridad. Los muchachitos juegan con ellos si quieren, les faltan el respeto de una manera increíble, que nosotros decimos, pero es increíble, ese es el maestro, ese es el profesor. Algunos dicen es modernismo, es tiempos modernos. No, no es tiempos modernos, es que se ha perdido el respeto. Y se ha perdido porque en las mismas escuelas le han dicho a los niños: haz lo que quieras, no tienes que seguir normas, no tienes que someterte a papá o mamá. Y si te castigan, denuncia a papá, si te castigan, denuncia a mamá. Han inculcado eso en la mente de los niños. ¿Y sabe de dónde proviene todo eso? Se llama rebeldía. ¿Y sabe quién es el autor de la rebeldía? Satanás. Dios lo reprenda en esta hora. Jehová, Dios lo reprenda en esta noche. El autor de la rebeldía, de la desobediencia, es el diablo. Dios lo reprenda. Dios creó todo en orden. ¿Sabe qué dice esta palabra? Que Dios es un Dios de orden. A su nombre sea la gloria. Eso lo dice la Biblia. Nuestro Dios es un Dios de orden, dice la Escritura. Aleluya. Pero el diablo siempre ha querido desordenar todo.
desordenar todo. Lo que Dios crea con orden, el diablo intenta siempre desordenarlo. Donde hay orden, Dios tenía orden en el huerto del Edén, Satanás llegó para desordenarlo. Siempre ha trabajado el diablo, Jehová lo reprenda, para traer desorden al ser humano. Dice el escritor, el sabio Salomón, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre busca las perversiones, porque Satanás siempre llegó como el tentador para provocarlo a la perversión y para dañar lo ordenado que Dios había hecho. Porque repito, la Biblia enseña, Dios es un Dios de orden, a su nombre sea la gloria. Pero el maligno siembra la rebeldía, el desorden. Y eso ha calado en nuestras instituciones educativas. Y esa mentalidad, incluso hermano, qué vergüenza que en esta nación que se dice ha sido una nación cristiana, que se dice ha sido visitada por Dios en avivamientos poderosos en siglos anteriores, que cuando tú viajas por cualquiera de estos lugares de Georgia, de Tennessee, las Carolinas, vas a encontrar iglesias. Yo me acerco porque es algo que me apasiona, me llama la atención y me gusta cuando veo iglesia fundada en 1700 tanto, 1800 tanto, y yo digo dentro de mi gloria a Dios, que hace tantos años se está predicando el evangelio de Cristo en esta tierra. Por eso ha sido bendecida, por eso este país es próspero, por eso alrededor del mundo respetan el nombre Estados Unidos, porque se sembró palabra de Dios desde siglos pasados. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? Satanás ha introducido tanto en las escuelas que aún hay escuelas en los Estados Unidos que tienen enseñanza de satanismo después que terminan las clases. After school, después de clases, enseñanzas satánicas. Las ofrecen a los muchachos, como antes les ofrecían quizás las prácticas de fútbol, de artes, de tocar un instrumento musical. Ahora el diablo ha metido también la posibilidad en muchos lugares que después que terminan la escuela les enseñan que el diablo no es malo, que es simplemente alguien que te dice que tú puedes hacer lo que quieras. Se da cuenta cómo la rebeldía va allí infiltrada. No le dicen directamente, mira, esto es el veneno del infierno, esto es veneno de Satanás tóxico. No, le dan un dulcecito. Tú puedes hacer lo que quieras. Satanás no es malo, y hacen canciones infantiles con figuritas y dibujan un diablo que no parece tan horroroso, para que todos los niños que quieran, después que terminan las horas de la escuela normal, after school, puedan tener la clase de satanismo e inducirlos al mal y a la destrucción. ¿Por qué hay tantas masacres en las escuelas? La consecuencia de esa obra satánica de rebeldía. El diablo siempre ha querido traer eso, y hoy, tristemente, dentro del mismo pueblo de Dios, repito, a veces vemos crecer niños que fueron presentados a Dios al nacer, que fueron enseñados en las clases de escuela dominical, que papá y mamá son hombres y mujeres de Dios que vienen a la iglesia con toda su familia, pero que el niño está creciendo y pensando en la adolescencia, cuando llega a los 18, me voy de casa y voy a vivir como yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y sabe cuál es la causa de eso? Haber perdido el temor a Dios. Pero ¿sabe por qué se pierde el temor a Dios? Por falta de comunicación con Dios en oración. La pérdida de la oración. Tenemos programas en las iglesias. Usted ve cómo se hacen programas para los jóvenes, para los adolescentes, y se hacen shows y espectáculos. Y qué bueno que vienen jóvenes a mirar el show que tenemos y el espectáculo que tenemos. Y se hacen cosas para llamar la atención. Y muchos líderes cristianos en esta nación se complacen solo con decir: reunimos tantas personas, reunimos decenas, reunimos cientos de estos jóvenes, o cientos de adolescentes, o cientos de mujeres, o cientos de hombres, o cientos de parejas, o reunimos miles. Tuvimos tantos miles en este evento, pero lo que se está organizando son simplemente shows para atraer la gente, shows que estimulan la carne, que la gente dice: qué bien me siento viendo el espectáculo que dan en la iglesia, qué bien me siento en el
el programa que presentaron en la iglesia, que bien me siento en el estado de ánimo emocional, algo plenamente carnal, natural, mirando todo lo que están haciendo allá en la iglesia. Pero permíteme decirte, eso emociona la carne, eso alimenta la parte humana de cada uno de nosotros, porque como dice la escritura, el ojo nunca se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. La gente, y más en el mundo de hoy, de la fantasía de las redes sociales y de los espectáculos de las redes sociales, ahora multiplicado exponencialmente con la inteligencia artificial, la gente no se cansa de ver, y miran un video, y miran el otro, y miran el otro, y pasan 1 hora y no es suficiente, 2 horas tampoco, 3 horas y las horas que sea. Y como dice esta bendita y santa palabra, no se cansa el ojo de ver ni el oído de escuchar. Se alimentan las emociones carnales y la gente está contenta, pero eso alimenta la carne, pero no alimenta el espíritu, no alimenta el temor a Dios, no alimenta la comunión con Dios. Si hay algo que alimenta el temor a Dios, es la oración, amada iglesia. La oración, el hablar con Dios, hace que un hombre o una mujer de verdad tengan temor al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pero el temor a Dios se alimenta con la oración. Cuando jóvenes crecen, adolescentes crecen aprendiendo a orar, y orando aprenden a tener temor a Dios. No son cristianos solo porque el papá los lleva a la fuerza. No son cristianos porque la mamá los obliga a ir a la iglesia. No son cristianos porque aman quizás cantar, tocar un instrumento, tener una actividad, estar en una posición. No, son cristianos. Cuando alguien ora, es cristiano porque ama al Dios que nos dio la oración como el medio de comunicarnos con Él. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando no se tiene esa experiencia, posiblemente se ama una posición. Posiblemente se ama tocar un instrumento, usar un micrófono, estar en un sitio con un uniforme y ejercer una posición en ese lugar. Posiblemente se ame una posición de liderazgo, quizás. Pero no se tiene verdadero temor a Dios. El temor a Dios se alimenta con la oración, amada iglesia. Con la oración al Dios vivo, aleluya. Por eso años pasados había tanta gente con verdadero temor a Dios. Oh, aleluya. Por eso los siglos anteriores, es que hasta el siglo XIX nunca se batalló con la gente en cuanto al vestir, hermano. No, porque había temor a Dios en la persona. Nadie tenía que decirle, cuídate en vestir así o de tal manera. No, había un temor en la gente. Un temor propio, porque había una comunión con Dios. Pero ¿sabe qué pasaba en siglos anteriores? Los que han leído libros cristianos de la antigüedad saben que los hombres y las mujeres de Dios de antaño, si algo les caracterizaba, era hablar con Dios, hermano, horas y horas todos los días. Usted lo ve en esta palabra y al paso de la historia de la iglesia cristiana, aleluya. Verás hombres y mujeres que buscaron a Dios en oración de verdad. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Desde la antigüedad, amada iglesia, hubo gente que supo que a través de la oración podían encontrar a Dios. Aleluya. Uno de los personajes bíblicos, una mujer llamada Ana, que todos conocemos su historia. Una mujer que vivía en una tristeza profunda porque era estéril y no podía tener hijos. En una época en que no tener hijos era una maldición terrible. Y aquella mujer sufría. Tenía una rival, otra mujer de su esposo, que le había dado hijos y ella no podía darle hijos. Y ya no comía. Y la otra la humillaba, la avergonzaba. Y esta mujer sufría. Ya no comía. Ya no quería ni salir a la calle. Estaba tan mal, pero esta mujer, dice la Biblia, hizo algo que marca cuando hay temor y fe en Dios.
Esa mujer dijo: me voy a orar, aleluya. Eran los días de la fiesta, y en la fiesta pues lo que hay es comida, y lo que hay es alegría y la música. Pero mientras su esposo, la otra mujer de su esposo, los hijos que le había dado esa mujer y todos los demás familiares estaban comiendo, estaban escuchando la música, estaban celebrando, estaban alegres, ¿dónde estaba Ana? Dice la Biblia que estaba en un altar, aleluya. Estaba de rodillas en un altar, estaba diciéndole a Dios: Dios, haz algo, solo tú puedes hacerlo, nadie puede ayudarme, solo tú puedes ayudarme, dame un hijo, oh gloria a Dios para siempre, aleluya. La oración, amada iglesia, la oración es fuente de comunión con Dios. La oración abre puerta para la comunión con Dios. La oración abre puerta para ese temor a Dios que nos lleva a la intimidad. Aleluya. Es la oración lo que abre esas puertas. La oración abrió las puertas para que una mujer despreciada, sola, sin respuesta, humillada, aleluya, la oración levantó la vida de esa mujer. Esa mujer conoció a Dios como no lo había conocido antes. Cuando el sacerdote le dijo: mujer, levántate, come, arréglate, no estés más decepcionada y triste. De aquí a un año habrá una criatura en tus manos, Dios te va a dar un hijo, aleluya. Ella dijo: oh, si Dios me da ese hijo, se lo voy a consagrar a Dios todos los días de su vida, aleluya. Una mujer que conoció a Dios, que conoció el temor a Dios. ¿Se imagina usted que no tiene algo? Cuando lo tiene, usted lo va a regalar, hermano. Usted nunca tuvo una casa. El día que tiene una casa, la va a regalar así tan fácilmente. Usted necesitando un carro no tiene, y el día que con trabajar y sudar y luchar consigue un carro y lo va a dar a otra persona. Esta mujer conoció tanto a Dios, conoció el temor a Dios, que Dios le dio un hijo. Y ¿sabe qué dijo ella? Te lo regreso, Dios. Aún antes de tenerlo en sus manos, dijo: se lo voy a devolver. Si Dios me da un hijo, se lo voy a devolver a él. ¿Qué clase de temor a Dios, hermano? Oh, aleluya, eso hace falta en este tiempo. Nuestros corazones egoístas, ¿saben por qué? Porque hemos perdido la comunión con Dios en oración. Pero la gente que ora, oh, aleluya, el egoísmo no tiene entrada en su corazón. La gente que ora tiene un corazón abierto para Dios. La gente que ora aprende el temor a Dios, aleluya, como nuestro Dios quiere que lo vivamos. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué me dice del hombre que escribió esto? Oh, aleluya. David, el hombre que Dios usa para escribir la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que han leído aquí el libro de Salmos habrán leído muchas de las oraciones que están escritas en Salmos. Y en las oraciones que salieron del corazón de ese hombre llamado David, con razón ese hombre, Dios dice que tenía un corazón conforme al de él. Con razón ese hombre, Dios lo sacó de allá, de el monte, de estar con las ovejas, un muchachito que ni el papá se acordaba de él, ni el papá lo tenía en cuenta. Por eso, hermana y hermano, a ti no te preocupe si el gobernador no te tiene en cuenta, si el alcalde de la ciudad no te tiene en cuenta, si la policía te tiene en cuenta para llevarte preso. De lo contrario, para nada, no te preocupes. Si a un papá y mamá no te tienen en cuenta, oh, yo te digo con todo mi corazón esta noche, lo que vale es que el Padre Celestial nos tenga en cuenta. Porque si Él nos mira, no importa si es perdidos en el monte donde nadie nos da la mínima esperanza, allá llega la mano poderosa de Dios, aleluya. De allá de las montañas, detrás de las ovejas, lo sacó el Dios del cielo para llevarlo a serlo rey, no solo rey de una nación, sino conquistador de muchos pueblos alrededor. ¿Cuándo se iba a imaginar? Ese niño que junto a un montón de ovejas agarraba piedras para tirárselas a los lobos y a las fieras y a cualquier animalito que llegara por allí. ¿Cuándo se iba a imaginar? Ese niño que
tocaba un arpa para distraerse mientras cuidaba que las ovejas pastaban. Me imagino que las horas se le iban a David, al jovencito, al adolescente David, sin nada que hacer, sino mirando ovejas, mirando ovejas, mirando ovejas. Para distraerse agarraba un arpa y tocaba cuerdas en un arpa. ¿Cuándo se iba a imaginar que iba a ser capitán de un ejército que nunca fue derrotado? Aleluya. Un ejército que venció a todos los ejércitos enemigos de las naciones vecinas. ¿Cuándo se iba a imaginar que iba a estar en un palacio en Jerusalén? Que iba tanta gente a seguirlo y a amarlo, tanta gente en ese pueblo como lo amaron de verdad a ese hombre. ¿Cuándo se imaginó? Pero hay un Dios que hace eso. Pero ¿sabe quién era David? Un hombre de oración, iglesia. Un hombre de oración. ¿Cómo lo sabemos? Si tú lees los salmos que escribió, encontrarás a David diciendo: de madrugada te voy a buscar, Señor. De madrugada vas a oír mi voz. Oh, a su nombre sea la gloria para siempre. Oh, alabado sea Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Yo no sé si David estaba dándole a entender a Dios: te voy a molestar. Porque yo creo que si usted le dice a cualquier hermano: hermano, te voy a llamar a las 4 de la mañana, uy, yo creo que no lo emociona mucho. Hermano, espera que sean las 8 para que me llame. No, a las 3:30 te voy a llamar. No es como muy agradable oír eso. Pero eso era lo que David le decía a Dios. Le decía: oirás mi voz de mañana, oirás mi voz de madrugada. Oh, yo no sé si estaba diciéndole: te voy a cansar, te voy a molestar, no sé, pero vas a escuchar mi voz, porque en la madrugada voy a doblar mis rodillas y voy a clamar a ti, Señor, porque te necesito. Oh, alabado sea Dios. De mañana y de noche. Usted encontrará en otros salmos diciendo: de mañana y de noche. Era un hombre que vivía en comunión con Dios, amada iglesia. Por eso Dios lo bendijo tanto, lo prosperó tanto, porque era un hombre de oración a Dios. Aleluya. Hoy se ha perdido eso en la iglesia. Quizás nos alegra, nos emociona venir a cantar, y eso está bien. Venir a adorar, eso está bien. Venir a sentarnos y escuchar una palabra, qué bendición. Y todo lo que hagamos dentro de la obra de Dios, evangelizar, realizar actividades, darle comida a alguien, qué lindo. Aún sentarnos a comer, la Biblia dice que la iglesia primitiva lo hacía con alegría y sencillez de corazón, y es una bendición maravillosa. Pero se ha perdido algo en la iglesia. Es la reunión a orar, hermanos. No hay hambre por la oración. No hay hambre por la oración. La oración es lo que menos atrae al pueblo cristiano hoy en día. Las convocaciones que menos gente atraen son la oración. Cantar atrae más. Predicar atrae más. Venir a que hagamos esto, aquello atrae más. Pero venir a orar no nos atrae. No nos mueve. Eso demuestra la realidad caída en la que estamos, amada iglesia. Perdona que te lo diga de esa manera, pero así es. Eso demuestra la realidad caída en la que estamos. Que cuando es oración, no estamos por allí. Cuando es buscar a Dios en ayuno, en oración, ausencia. Otras cosas sí nos mueve a estar, pero eso demuestra cómo hemos perdido el temor hacia Dios y la comunión con Dios, amada iglesia. David era el hombre, usted lo encontrará en los salmos, de mañana, de tarde. Otros salmos dice en la noche. Otros salmos dice: me despierto y todavía estoy contigo. Aleluya. Me acuesto y me acuesto meditando en tu palabra. Oh, alabado sea Dios. Por eso Dios amó a ese hombre. Por eso Dios dice: su corazón me agrada, es conforme al mío. Por eso Dios lo bendijo y lo prosperó tanto. Oh, aleluya. Pero hoy faltan mujeres y hombres como David, que tengan esa hambre por la oración, que tengan ese anhelo de buscar a Dios. ¿Cuánto hace falta? Hoy es extraño. Cuando yo era niño escuchaba las personas que oraban 7 horas diariamente, 5 horas, 8 horas diariamente, hermano. Gente que pasaba orando. Escuchas el testimonio de Yuya Ávila. Decía, se arrodillaba a orar en la noche
y pasaba toda la noche hablando con Dios en oración. Leonard Ravenhill, el predicador inglés que vino a este país el siglo pasado, murió hace pocos años. Este hombre pasaba horas, a veces hasta todo un día, 12 horas en oración. G. Ávila contaba que hacía días de ayuno en que pasaba 14 horas del día orando. Gente que vio la gloria de Dios en sus vidas. Pero la iglesia hoy estamos dormidos, hermano. Estamos dormidos. Nos falta conocer ese temor a Dios que produce la oración. Este hombre David conoció a Dios con su corazón, porque hablaba con Dios a cualquier hora del día. ¿Qué me dice de Jacob cuando luchó con Dios toda la noche? Pasó toda la noche en oración. Hoy cuánto cuesta decirle a alguien ora una hora, cuesta. Sin embargo, esos hombres toda una noche orando. Y repito, no hay que ir muy lejos. Los últimos años del siglo pasado ha habido gente de oración aquí en los Estados Unidos. El país del avance, el país del desarrollo, el país moderno. Sí, en el país moderno, el siglo pasado hubo gente que pasaban días en oración, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 horas orando diariamente. Y Dios derramó avivamientos como el de la calle Azusa en Los Ángeles, donde hubo personas que oraban toda una noche, 10 horas en el día orando. Por eso un día dijo Dios, voy a derramar mi gloria. Contaban que una mujer, aleluya, gloria a Dios para siempre. Es lo que mueve el corazón de Dios. Es lo que toca a Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Si ha habido pecado, borraré el pecado, perdonaré el pecado, haré borrón y cuenta nueva, dice Dios, aleluya. Y traeré avivamiento a la tierra. Eso hizo Dios allá en Los Ángeles. La gloria de Dios cayó de una manera tan maravillosa después que Dios llevó un hombre, hijo de esclavos. Sus padres habían sido esclavos. Se crió en la miseria, que una enfermedad, una fiebre fuerte cuando era niño le hizo perder un ojo, quedó tuerto. William Seymour Jr. era tuerto, de piel morena, hijo de esclavos. Mucha gente en este país se preguntaba, porque había mucho racismo en ese tiempo. Todavía hay, pero antes era peor. Antes una persona de color no podía ir a la escuela, menos a la universidad. Ni siquiera podían jugar un deporte con los blancos. Es más, Cairo, el pueblo aquí tan cerca, es tan famoso y reconocido porque de Cairo nació el primer hombre de color que jugó béisbol en las grandes ligas. Y tuvo que luchar y tuvo que pasar 1000 dificultades, y se burlaron y le dieron toda clase de abusos y bullying para poder llegar a jugar. Y era un excepcional beisbolista, pero solo por su piel ser oscura. Eran tiempos difíciles. Y en aquellos tiempos el Dios que hace maravillas quiso usar no un hombre blanco, no uno de ojos de color azul, sino un hijo de esclavos de piel morena oscura, que era tuerto para colmo de males y que no había podido ir a una escuela. Yo les he contado que ese muchacho, para aprender Biblia de instituto bíblico, porque ni siquiera en los institutos bíblicos cristianos podía entrar un negro, era solo para blancos. Pero había tanta hambre de Dios en este muchacho, y no le preocupaba eso de que la humillación, que el desprecio, que el racismo. No, para él no era problema sentarse en la escalera allá afuera, pegar su oído lo más próximo a la puerta y escuchar lo que el maestro estaba dando en la clase bíblica, porque tenía hambre de crecer espiritualmente, porque tenía hambre de conocer a Dios. Por eso el que quiere buscar a Dios, no hay límites. Satanás no puede frenarlo, no
no hay manera de que te impidan, aleluya, que Dios se glorifique en tu vida y que tú alcances los propósitos que Dios tiene contigo, aleluya. Oh, aleluya. Cuando hay hambre en tu corazón por Dios, a ese muchacho tuerto que no podía ver solo con un ojo, que no pudo ir a la escuela, que aprendió así a los trancazos porque él quiso aprender a leer y quiso aprender en la escuela y después aprender instituto bíblico cristiano. Dios lo llevó de Texas, lo llevó a California, aleluya, y después de orar días, semanas, de estar orando con otros hermanos, un día cayó la gloria de Dios en ese lugar y se dio el avivamiento en un sitio que había sido un establo, un lugar de cría de caballos. Allí la gloria de Dios cayó y a esa misión iba gente de todo Estados Unidos, de Nueva York, cruzaban la nación para llegar a Los Ángeles, California, a la calle Azusa, a un lugar que había sido una caballeriza, un criadero de caballos, pero que ahora Dios estaba glorificando. Allí llegaban blancos y negros, allí llegaban ricos y pobres, allí llegaba gente que no había ido a la escuela y gente que tenía varios títulos de las mejores universidades, con hambre de sentir la presencia de Dios, porque sabían que la gloria de Dios estaba allí. Muchos se preguntaban, ¿por qué no usó Dios a un pastor blanco de cabello rubio, amarillo, o de un léxico mejor, de graduado en universidades reconocidas? Porque Dios hace como Él quiere, aleluya. Cuando se dio el avivamiento, una joven también de piel morena, que no sabía tocar un piano, pero en la casa donde cayó la gloria de Dios había un piano. Esta muchacha nunca había tocado un piano. Todas las limitaciones de la época le impedían haber recibido clases de piano, pero el día que se desató ese avivamiento, esa joven se fue al piano y empezó a mover sus dedos. La gente que estuvo allí, porque todo eso lo dejó escrito un periodista que Dios permitió que estuviera allí en Los Ángeles y que fuera parte de ese grupo, un periodista que pudo escribir la historia de ese avivamiento. Y este periodista decía: una mujer que nunca tocó piano, no sabía las notas, no sabía los acordes, no sabía tocar, pero esa noche y esos días, aleluya, decían que de ese piano salían las melodías perfectas de las alabanzas, de los himnos que ellos sabían, aleluya. Una mujer que no sabía tocar, tocaba perfectamente las notas, oh aleluya, fruto de la oración y la búsqueda de Dios. A su nombre sea la gloria. La Biblia nos cuenta un hombre llamado Daniel, de quien les he predicado. Daniel me demuestra la disciplina en la oración. David es el hombre de esa hambre por orar a cualquier hora del día. Daniel, dice la escritura, 3 veces al día oraba. Y era una costumbre, como solía hacerlo. O sea que por años había tenido ese hábito y esa disciplina. Y ese hombre fue un hombre de éxito, aleluya, que aunque imperios cayeron, Daniel seguía siendo un hombre principal en los palacios. Los emperadores lo respetaban, los reyes más grandes lo respetaban. No era un respeto a la fuerza, era que lo amaban también. Veían algo especial en ese hombre. La gente decía, aún el mismo rey decía, hay algo especial en ese hombre, hay algo especial. Aunque haya venido de los hebreos, que son un pueblo acabado, aunque haya servido a los babilonios, que eran nuestros peores enemigos, yo quiero ese hombre aquí en mi palacio, lo quiero trabajando conmigo, porque en él hay un espíritu superior a todos los demás. Yo he visto gente trabajar en todas las áreas, pero nadie tiene el espíritu que tiene ese Daniel. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Cómo se logró eso? No fue de un día para otro, amada iglesia. Fue un hombre que tuvo una disciplina en la oración. 3 veces al día oraba.
A él no le importaba: Daniel, estás muy ocupado, tienes tanto trabajo, tú eres un asesor del rey, un trabajador del rey, tu tiempo tiene que ser 24/7 para el rey. Me imagino a Daniel diciendo: es que yo tengo otro rey que está por encima, aleluya. Yo le trabajo al rey de aquí lo mejor que puedo, pero no me va a robar el tiempo para el rey de reyes. A ese ya yo le dedico 3 etapas de mi día, 3 partes de mi día. Todos los días son para él. Llueva, truene, relampaguee, aleluya, lo hago cada día. Al diablo le molestó tanto la vida espiritual y la vida de oración de Daniel, que como no podía derrotarlo espiritualmente, dijo: lo mato. Y puso gente envidiosa para que lo hicieran caer al foso de los leones. Y engañado el rey firmó el edicto al foso de los leones. Y Daniel, como en cualquier otra etapa de su vida, como cuando era un muchacho en Babilonia, como cuando ya fue un hombre con los siguientes reyes que sucedieron a Nabucodonosor, y cuando ya era una persona mayor con los reyes de Media y de Persia, Daniel dijo: sigo orando igual. Sigo orando 3 veces al día. El tiempo de mi oración no me lo va a cambiar nadie. Si tengo que dar la vida, me imagino a Daniel diciendo: si tengo que morir ante los leones, moriré lleno de gozo, hablando con mi Señor y mi Dios. Daré mi vida sirviendo a mi Dios. En el foso moriré orando, aleluya. Si los leones me van a matar, que me maten, pero hablando con Dios. Moriré hablando con Dios. ¿Cuánta falta hace eso en los jóvenes de hoy, en las damas de hoy, en los caballeros de hoy, en nosotros hoy? Cuánta falta hace que haya gente que diga: moriré orando, pero moriré con las botas puestas, clamando a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Pero la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Shama, Kaya, Sohalaya, Saba. Oh, gloria al Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, mi hermana y mi hermano, aleluya. Acabaya, Sabaleya, Senda y Rabataya, Yomasoha. Oh, Caballía Mashana, aleluya. Hombres y mujeres de oración necesita a Dios, porque el hombre y la mujer de oración cambia aún un foso de leones. Un hombre de oración tiene poder y autoridad para cambiar hasta un foso de leones, aleluya. Los leones no pueden hacer daño cuando un hombre de oración está allí. Los leones sienten que su boca les es tapada cuando un hombre de oración está allí. Aún los leones se sujetan ante un hombre de oración. Y Kamazohalaya Shaba y Rabaya Yanda Seya Sema Kiabatai. El Señor te dice en esta noche: se te sujetarán esas situaciones, se sujetarán a ti esos ambientes. Otamai Kabaleya Shama. Pero por la oración, por ser un hombre o una mujer de oración, sujetarás situaciones, sujetarás la vida de personas, aún sujetarás endemoniados en el nombre de Jesús, por la vida de oración que Dios quiere que tú lleves. Hidamakaya Sabalaya Shama, Horia Bahaya Soma, Holalai Sejakenda Leya Shima. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es con los que le temen. Y el temor a Dios se alimenta por la oración. Un hombre de oración tiene temor a Dios. Una jovencita de oración, una mujer de oración tiene temor a Dios. No le jugará jueguitos al diablo. No se dejará engañar por Satanás. Ningún instrumento del enemigo dañará una joven que sea de oración. Una jovencita de oración. Una adolescente de oración. Una mujer de oración. Es una mujer que en el temor a Dios derrota las tinieblas. Un hombre de oración es un hombre que en el temor a Dios derrota las tinieblas. Derrota al enemigo, derrota al maligno.
Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, aleluya. Y por la oración, mujeres se levantan, aún mujeres que la sociedad, que el mundo, que la historia las ha dejado deprimidas, tristes, angustiadas, como Ana, mujeres que han sido golpeadas por las circunstancias de la vida. Mujeres que han sido afectadas por condiciones que la vida las ha maltratado, pero la oración las levanta. La oración las hace mujeres victoriosas. La oración las hace dar fruto, un fruto como fue Samuel. ¿Quién iba a esperar que de una mujer amargada, de una mujer triste, de una mujer sufriente, de una mujer adolorida, ¿quién iba a pensar que de una mujer tan humillada iba a salir el próximo juez, sacerdote y profeta de Israel? Aleluya. De quien Dios dijo: entre los que invocaron mi nombre, Samuel, dijo Dios. Samuel, entre los que invocaron mi nombre, ninguno como ese. Samuel, lo dijo Dios. ¿De dónde salió? De una mujer humillada, una mujer herida, una mujer lastimada, una mujer decepcionada, frustrada, una mujer a la que la vida la había golpeado duramente. Pero la oración levantó a esa mujer, como la oración levantó al joven David. Amate Yabashanda. Tu vida llegará a niveles inimaginables si, como David, aprendes a buscar a Dios. Lee los salmos de David, léelos y trata de vivir como vivió ese hombre. Y trata de amar y servir a Dios como le sirvió a ese hombre. Aleluya. Aleluya. David, el menospreciado, el tenido en poco, el menos importante de su familia, el que ni su propio padre lo tenía en cuenta. David, la oración lo elevó, la oración lo llevó a ser mirado por Dios, a ser levantado por Dios y a ser usado por Dios, a ser llevado al trono por el Dios del cielo. Aleluya. Daniel, raptado cuando era un adolescente, un niño, un menor de edad, fue raptado, fue separado de su familia, fue apartado de su familia, fue llevado a otra nación donde tenían otro idioma, donde tenían otras costumbres, donde tenían otra religión, donde hablaban y vivían de manera diferente. Allá fue llevado, pero nada de eso pudo destruir a ese hombre de Dios. Aprendió a ser disciplinado en la oración. Desde niño aprendió a tener una disciplina de oración que le dio la victoria el resto de su vida. Llegó a ser un anciano y era respetado por el hombre más poderoso de la tierra. El hombre más poderoso de la tierra en ese momento, el rey Darío, le tenía miedo a David, le tenía respeto, le tenía temor a Daniel y le tenía amor. No era solo un miedo y un temor, sino que amaba a Daniel. El rey Darío lo amaba, lo apreciaba, lo respetaba por una vida de oración. Aleluya. Oh, aleluya. Hoy lo tenemos en nuestras manos. Hoy tenemos este nuevo año que Dios nos da, esta nueva oportunidad que Dios nos está dando, este nuevo tiempo para tener la comunión íntima con el Padre Celestial, para buscar a Dios en oración, para que Él sea nuestro temor. Aleluya. Que sea Dios nuestro temor, que sea Dios nuestro respeto, que sea Dios nuestro amor. Padre, levanta, Señor, levanta un pueblo temeroso de ti. Levanta un ejército de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños, que te temamos, Dios, que tengamos el temor a Dios metido en nuestro corazón, que podamos vivir en comunión íntima contigo, que amemos la oración, Señor,
Que amemos la oración, Dios mío. Que amemos la oración, Padre Santo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Rey soberano. Ayúdanos, Dios altísimo, por favor. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ayúdanos, Jehová, Dios mío, para hacer tu voluntad, Dios. Amado Espíritu Santo, Espíritu Santo, avívanos. Espíritu Santo, aviva nuestro espíritu para buscar la presencia de Dios en oración. Espíritu Santo, avívanos. Espíritu de Dios, avívanos para buscar la presencia de Dios en oración. Espíritu Santo, avívanos. Amado Espíritu de Dios, avívanos para buscar la presencia de Dios en oración. Danos hambre por la oración. Que vuelvan los tiempos, Señor. Que vuelvan los tiempos en que tu pueblo ora horas y horas. Tu pueblo en comunión contigo cada día. Que vuelvan los tiempos, Señor. Padre, este 2026, danos comunión íntima, Señor. Despiértanos en la oración, Dios mío. Por favor, Rey soberano, despiértanos en la oración. Por favor, Dios altísimo, despiértanos en la oración este 2026, Señor. Ayúdanos a orar, a estar oraciones en comunión contigo. Que no seamos a los que les tienes que preguntar: no habéis podido velar conmigo ni una hora. Que no seamos de esos. Que no seamos a los que tienes que preguntarles: no habéis podido velar conmigo ni una hora. Que seamos los que aman tu presencia, los que aman la oración, los que aman la búsqueda de tu rostro, los que aman el clamor a ti, Señor. Que seamos los que amamos la comunión íntima contigo, los que amamos el estar en tu presencia, adorándote, alabándote, buscando tu rostro. Que seamos, Dios, los que pedimos de ti, Señor, cada día. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, aleluya. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y de tu poder. Llénanos de tu amor y de tu presencia, Espíritu de Dios. Oh, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Oh, llénanos, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, llénanos, amado Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, llénanos, aleluya. Santo Espíritu de Dios, llénanos de tu poder, de tu amor y de tu presencia, Señor. Santo Espíritu de Dios, aleluya. Llena nuestras vidas de esa presencia sobrenatural. Llena nuestras vidas de esa presencia sobrenatural, Señor amado. Llena nuestra alma de tu presencia gloriosa, Señor. Por favor, Dios mío, aleluya. Llénanos, amado Espíritu Santo de Dios. Llénanos del amor y la pasión por ti, del anhelo y el deseo de ti, Señor, del hambre por orar y buscar tu rostro y tu presencia, Dios, aleluya. Llena nuestra vida, Señor, nuestra alma, nuestro ser, llénalo del anhelo de ti, Señor, del hambre de ti, Dios, del hambre de ti, Espíritu Santo, de la necesidad de orar, Señor, del
deseo y la pasión por la oración. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, del deseo y la pasión por la oración, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, y bendice este pueblo, Dios. Bendice cada vida, Espíritu Santo, bendice cada ser. Bendice cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Santo Espíritu de Dios, aleluya. Oh, gloria a la presencia del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Si tienes una petición, una necesidad, pon tu mano sobre tu corazón en esta noche. Vamos a orar por las peticiones. En esta oración quiero que oremos de manera especial por la familia Tema. Oremos por nuestra hermana Miriam, hermana Carolina y sus familiares. Han tenido la pérdida de un ser querido y vamos a pedir fortaleza al Dios del cielo. Y cada persona que tenga una necesidad, sea por sanidad, sea por un problema familiar, una necesidad económica, una comparecencia en la corte o cualquier situación en el trabajo, etcétera, y sabes que Dios tiene poder para ayudarte, pon tu mano sobre tu corazón y oramos en este momento. Padre que estás en los cielos, a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, y reconocemos que tuyo es el poder. Así lo dice esta palabra una y otra vez. Esto he oído, que de Dios es el poder, y lo creemos, Señor. Y en esta noche, mira, Dios mío, cada mano sobre el corazón de alguna hermana, de algún hermano, no importa si es una joven, una dama, un caballero, un adolescente, inclusive un niño. Si alguien tiene fe para creerlo, Dios, cualquiera sea la petición y la necesidad, te ruego, responde, Dios mío. Contesta la oración. Al enfermo, sánalo, porque tienes poder para sanar al enfermo. Al cautivo, rompe las cadenas y ataduras y hazlo libre, porque tienes el poder para dar libertad. La familia que necesita bendición, bendícela. Llévate, Señor, la contienda, la disensión, la infidelidad, Dios mío, la herida, sánala. Sana cada hogar, cada familia, bendice cada hogar. Prospera también donde hay necesidad económica. Provee, Dios omnipotente. Provee abundantemente, Dios mío. Suple la necesidad económica. Al que tiene que ir a una corte, respáldale. Sé tú el abogado de este pueblo, Dios mío. Y sé tú tomando el control de cada juez, en cada ocasión, en cada situación, en cada circunstancia, Dios amado. Donde alguna hermana o hermano tenga que presentarse en corte, Dios, contesta la oración de cada uno. Responde, Dios mío. También te pido, Señor, por la familia Tema, tanto nuestras hermanas Miriam, Carolina, aquí en este lugar, como también el resto de la familia, no solo aquí, principalmente allí en Guatemala, Dios mío. Padre, sé tú consolando, fortaleciendo, oh Dios, dando paz en el nombre de Jesús de Nazaret, dando consuelo y paz. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, fortalece, Señor, toda la familia Tema. Espíritu Santo de Dios, en este momento de pérdida y de dolor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza y el consuelo que solo Cristo Jesús puede dar, Señor, suceda, Dios, en los corazones heridos, Dios mío, en los dolientes a causa de la pérdida de este ser querido. Fortalece, Dios, y ayuda, Padre. Extiende tu mano de poder. Te lo suplicamos, Dios, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y toda adoración, Padre celestial. La damos a ti, Señor. Gracias te damos, Dios mío, muchas gracias. Alguien que le diga gracias, Padre celestial. Alguien que lo diga de corazón. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias. A tu nombre gloria, Dios bendito. Gracias, Padre querido. Gracias. Gracias, Señor. A su nombre.